Hola, buenas tardes. Es un gusto poder saludarles en esta tarde aquí desde la bella ciudad de Juchitán, Oaxaca, y vamos a continuar con el tema que ayer comenzamos, y es la desnudez en el matrimonio. Y solamente quiero leerles lo que la palabra de Dios nos dice en Génesis, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y solamente quiero recordar los puntos importantes que ayer vimos, que eran que ambos estaban desnudos, que la vergüenza entró al hombre por el pecado, que el pecado corrompió el primer matrimonio que fue depositado aquí en la tierra, en el huerto, y que el pecado hasta la actualidad sigue corrompiendo a la pareja, sigue corrompiendo el matrimonio, que se perdió la verdad en el matrimonio a causa de que quisieron tapar su vergüenza y no vivir una vida transparente delante de Dios. Entonces el uno se corrompió. El uno habla acerca del matrimonio, porque Dios nos manda que seamos uno. Así que si en esta vida a ti, como varón, siendo soltero, siendo niño, te enseñaron a vivir una vida de apariencias y no de transparencia, es hora de que en Cristo seamos transparentes en cuanto a nuestro espíritu, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestro hacer diario, sobre todo como matrimonios, que aprendamos a vivir sin secretos ocultos que dañan la relación de la pareja, que dañan la relación como padres, y que seamos seres transparentes, así como Cristo mismo ha sido transparente en toda su caminar en esta tierra. Que como esposos no guardemos secretos que dañarán la vida de nuestras generaciones y que minarán nuestra relación como seres espirituales delante de Dios y como matrimonios terrenales. Que seamos verdaderos en todo nuestro ser, que vivamos la desnudez de nuestra alma y nuestro espíritu para que vivamos sabiamente en el matrimonio, que no usemos de exageraciones para ganar a la pareja o para congratularnos, sino que seamos sabios y correctos, que si nosotros podemos desnudar nuestra alma delante de Dios, entonces podremos vivir una vida recta, porque habla de la desnudez del espíritu, de vaciarnos delante de Él, que no vivamos tapando los malos hechos, sino que vivamos confesando nuestro pecado. Ambos necesitamos como matrimonio el ser fiables y confiables, tanto el varón como la varona o como la esposa, el esposo como la esposa, necesitamos ser gentes confiables para que ambos podamos mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Debemos ser gentes confiables, transparentes y verdaderas. ¿Por qué les he hablado acerca de la desnudez en el matrimonio? Porque es muy importante que entendamos que cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer, los puso en el huerto desnudos y que no se avergonzaban. Porque la desnudez no es algo de vergüenza, porque el ser humano vivía limpio en su pensar, limpio en todo su ser, en espíritu, en alma y en cuerpo, y que es lo que debemos recobrar, esa imagen de la inocencia, esa imagen de Cristo en nuestras vidas, para que podamos tener un matrimonio del reino. Para eso es la desnudez, para vivir un matrimonio del reino. Como Job dijo
en el libro de Job dice así, en el Job 1:21, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Nosotros debemos volver así en nuestro estado original a Dios, como uno, como matrimonio, para volver al Padre. Nada hemos de llevar, aunque en esta vida puedan tapar un cuerpo, la verdadera desnudez está en el espíritu y en el alma. Dice Eclesiastés también en el capítulo 5, versículo 15: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelves, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Así como Dios nos puso desnudos, así un día volveremos a Él, sin nada de nuestras manos. ¿Qué habla de nuestras manos? De nuestro hacer, de lo que diariamente nosotros podemos hacer con estas manos en esta tierra, ya sea en el trabajo, en la obra, en el ministerio, en la profesión que te desempeñas. La desnudez, lo verdadero, lo honesto, lo recto, lo puro, que pueda salir de tu espíritu para poder vivir sabiamente. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de él. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para vivir una vida sabia como Dios quiere en un matrimonio? Tenemos que ser transparentes y verdaderos. Vistamos a nuestro matrimonio de Cristo. Vistamos a nuestro matrimonio de la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir imagen? Quiere decir semilla, genética, de la genética de Cristo, de la genética verdadera, de la genética pura. Eso quiere decir la imagen. Que nosotros podamos tener la imagen del verdadero para poder caminar en sabiduría de vida en nuestro matrimonio. Que nuestras generaciones puedan ver la imagen de Cristo en nuestra vida para que ellos sean un reflejo de Cristo también en sus vidas mismas, para que cuando lleguen a ser jóvenes en edad casadera puedan vivir de lo verdadero, puedan vivir de la imagen de Cristo, puedan ser el varón y la varona que encuentren al uno para poder darse en matrimonio, para poder enlazarse como uno en Cristo, para poder ser la imagen de Dios mismo. Dice Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta. Es por eso la desnudez del espíritu y del alma y la transparencia, porque nada de lo que nosotros hagamos, oye esto varón, oye esto mujer, nada de lo que nosotros hagamos escondidas en el matrimonio no quiere decir que no se haya de saber, porque no hay nada escondido que no haya de ser traído a la luz. Desde lo más mínimo, tal vez cuando yo te estoy explicando esto, tú estés pensando en un pecado grande, en un pecado que todo mundo pueda enterarse. No, pero también te estoy hablando de las cosas pequeñas, que seas transparente en las cosas pequeñas, sobre todo las madres de familia que le tapan a sus hijos, que dicen no le digas a mi papá, y que la mamá consiente en no decirle al padre lo que el hijo hace por confianza, y después eso se vuelve un problema. O el padre, no le digas a tu madre, yo voy a cubrirte. Y entonces eso se vuelve un problema en el matrimonio. Cuando el varón o la mujer se entera, ¿qué es lo que sucede? Sucede que como no fuiste transparente, te viene una situación peor, ¿verdad? Porque no somos transparentes en las cosas mínimas de nuestra vida. La palabra de Dios siempre nos insta que como matrimonios seamos uno. Y el mayor ejemplo que tenemos
de la transparencia de la vida es el rey David. El rey David, siendo un rey, siendo un salmista, siendo que él podía tomar todo lo que quisiera, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios y a la perfección de Dios, cometió pecado. Pero no tan solo cometió el pecado, sino tuvo que venir Dios a confrontar su pecado. Y cuando él se vio confrontado, entonces él desnudó su alma delante de Dios, desnudó su corazón delante de Dios. Y es cuando escribe el Salmo 51 y dice que en maldad fue formado y en pecado lo concibió su madre. Y clama a Dios diciéndole: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu recto me sustente. Eso es lo que nosotros como matrimonio debemos ser, transparentes. Que si alguna falta se ha cometido, tengas la entereza de confesarlo, tanto el varón como la varona. Como les dije ahorita, por más mínimo que sea, porque siempre pensamos en pecados grandes, pero no pensamos en las zorras pequeñas que destruyen el matrimonio, las pequeñas cosas, el dinero, los sentimientos, las emociones, los enojos, los corajes que se guardan. Y no somos transparentes en expresar nuestro corazón. Todavía hay, yo espero que aquí en Juchitán no, en Reynosa sí, varones que esconden la cartera. Yo pienso, porque mi esposo lo ha dicho, que lo más barato que tenemos es la cartera. Y no por el precio ni la marca, sino porque si puedes esconder los pesos, entonces puedes esconder tu alma. Porque los pesos es lo más barato que hay. Podemos ver en el Salmo 51:6 que dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad. Y la verdad es lo que cada día podemos vivir. Estoy en la recta final de este pensamiento para que tú puedas entender con claridad. Ana, una mujer casada con un sacerdote, guardaba amargura en su corazón por no tener hijos, pero no era honesta delante de Dios, no era recta delante de Dios, sino que mostraba su enojo con coraje. Pero cuando Dios a través de su esposo la confrontó, ella pudo reconocer su condición, que guardaba amargura en su corazón, y va y abre su corazón delante de Dios y le dice que ella estaba en amargura de espíritu, y reconoce su condición y ya no pide para ella un hijo, sino lo pide para Dios. Si tú me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Entonces vemos que la petición de ella cambia cuando es confrontada por Dios y confrontada en su espíritu. Porque muchas veces guardamos eso, amarguras en nuestro corazón, amadas señoras de Juchitán. Guardamos esa amargura y no la decimos, pero se refleja en nuestros actos, en nuestros hechos, en nuestra convivencia. Y cuando llega tu marido y te dice amor, y tú, ¿cuál amor? Porque no somos transparentes. Vemos a Daniel mismo que no, siendo un siervo de Dios, no ocultaba el orar, sino cuando le decía al gobierno, no hay que orar, él se ponía en la ventana y oraba porque era transparente. Y sabía que podía ir al foso, sabía que podía ir al fuego, pero él mantenía su alma pura y recta delante de Dios. Y solamente servía a Dios. Así nosotros en este tiempo, como Jesús mismo nos enseñó a vivir sabiamente y a vivir en una calidad de vida transparente. Jesús nunca se escondió, pero solamente, déjame decirte, mujer y varón, solamente el que está hecho a la imagen de Dios puede vivir su vida en sabiduría en esta tierra, en su matrimonio. Solamente el que ha nacido de nuevo
puede vivir siendo la imagen de Dios para señorear sobre sus pasiones, sobre sus emociones, sobre sus decisiones y vivir la vida con verdad en su matrimonio. Solamente el que ha nacido de nuevo. Y para terminar, necesitamos la gracia de Dios para llevar nuestro matrimonio en rectitud de vida, para poder vivir sabiamente, correctamente, para que nuestro matrimonio sea del agrado de Dios, sea un reflejo del cielo aquí en la tierra, sea un reflejo digno de imitar por nuestras generaciones. Necesitamos la gracia de Dios. Oremos. Padre, ahí donde están los matrimonios, en sus casas, en sus hogares, porque una cosa es la casa y otra cosa es el hogar. El hogar es donde hacemos la hoguera para hacer tu voluntad. El hogar es donde somos transparentes, donde se nos conoce tal cual somos. El hogar es para hacer el propósito y la voluntad tuya para nuestras generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, que cada matrimonio pueda vivir sabiamente delante de ti, correctamente, con un espíritu recto, espíritu noble, para que tú puedas sostenerle hasta el fin. Como un día dijeron delante de ti, hasta que la muerte los separe. Que así sea la calidad de vida que estamos dispuestos a vivir por causa del reino tuyo y por causa de guardar nuestras generaciones para tu propósito. Bendice a los matrimonios aquí en Juchitán, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les bendecimos.